Desde sus inicios, la humanidad ha requerido energía, y mucha energía, para cocinar, para abrigarnos y luego para facilitarnos procesos en los que requerimos de mucha fuerza, mucha potencia. Es por esta razón que en Física Clara hemos decidido hacer una serie de videos dedicada a la que es probablemente la fuente de energía más importante todavía, los hidrocarburos. Soy Sebastián Ortiz y en este, el primer capítulo de la serie dedicada a los hidrocarburos, vamos a conocer lo que son y también nos vamos a referir a un combustible que no es un hidrocarburo, sino un primo bastante cercano, el carbón, y cómo posibilitó la revolución industrial y cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Así que ahora sí, adelante. Los hidrocarburos, como dice su nombre, son moléculas compuestas por hidrógeno y carbono. Existen una infinidad y se dice que el carbono, principalmente el carbono, es la base de la vida. ¿Por qué? Porque en todas las células encontramos algunos compuestos, algunas cadenas que están compuestas de carbono. Una de las suposiciones más aceptadas es que para que haya vida debe haber primero carbono, porque el carbono puede generar moléculas que sean a su vez más complejas y que den paso a su vez a estructuras celulares primitivas. Sin embargo, esta es una hipótesis bastante discutida todavía porque ¿por qué no pensar de que pueden haber otras estructuras celulares que no se basen necesariamente en el carbono? Lo que tenemos claro es que para que haya vida, al menos vida en la forma terrestre que nosotros conocemos, es necesario que haya carbono. Y es aquí donde aparece el protagonista del primer capítulo de esta serie sobre los hidrocarburos, que si te gusta te invito a darle like y de paso suscribirte a mi canal y a mi fanpage y activar la campanita y todo lo demás. Pues bien, el carbón está hecho únicamente de carbono. Estamos hablando de restos vegetales, madera, hojas, maleza, lo que ustedes quieran, que por alguna razón se depositan en el fondo de ciertas aguas, por ejemplo, aguas pantanosas o que el nivel del mar pudiera subir, lo cual tiraría estos restos hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estos vegetales, estos restos que comienzan a depositarse en el fondo de algún lecho, lago, río, lo que ustedes quieran. Pues bien, a medida que va pasando el tiempo, estamos hablando de millones y millones de años, de hecho, el carbono se originó en la era carbonífera, que estamos hablando de más o menos el 350 y 250 millones de años atrás. Entonces, estos sedimentos que se depositan en el fondo, en estos lechos, comienzan a ser aplastados, por así decirlo, por otros sedimentos. Pueden caer rocas, tierra, etcétera, etcétera, que van presionando hacia abajo estos restos vegetales. A medida que aumenta la presión y a medida que estos restos van situándose cada vez más adentro, más al interior, comienza el proceso de carbonificación. Es decir, comienzan a trabajar bacterias conocidas como anaeróbicas, es decir, que no requieren de oxígeno. Estamos pensando en el fondo de una cuenca que se va viendo cada vez más y más cubierta por otras cosas que van cayendo encima. Rocas, tierra, restos fósiles, lo que ustedes quieran. Entonces, trabajan estas bacterias y comienzan a alimentarse de toda esta materia vegetal, excepto del carbono. Entonces, todos estos restos vegetales comienzan a perder todas las demás componentes, hidrógeno, nitrógeno, lo que ustedes quieran, exceptuando el carbono. Si bien el carbón no es considerado un hidrocarburo porque no tiene hidrógeno, es considerado combustible fósil. ¿Por qué? Porque es el resultado de la descomposición de restos orgánicos, en este caso de restos vegetales. Hay que señalar de que alguien podría decir, alguien muy rebuscado podría decir, o sea, si esta palmera comienza a descomponerse, después se va a convertir en carbón. Sí, está en lo correcto, pero se va a demorar como 250 a 350 millones de años. Es por esta razón que el carbono no se considera una fuente de energía renovable, porque el lapso de creación del carbón es tan largo que supera con creces la vida humana. De hecho, supera con creces la humanidad y básicamente todos los seres vivos que han estado en este planeta y que hoy en día se encuentran presentes. Algo que podríamos preguntarnos es, ¿por qué el carbón? Y la respuesta tiene que ver con su potencia calorífica. Es decir, cuando entra en reacción, cuando entra en
en proceso de oxidación, es decir, comienza a quemarse el carbón, libera una gran cantidad de energía. Ese es el concepto de potencia calorífica. Y es precisamente la razón por la cual el carbón es tan útil. Pensemos por ejemplo en la época antigua, la Edad Media o el Renacimiento. En aquella época la energía se usaba exclusivamente para calentarnos o para cocinar comida. Pues bien, al tener el carbón un gran poder calorífico, irradiaba bastante calor, por lo que era bastante eficiente cuando uno lo quemaba. Algo que sí debemos señalar es que el carbón competía directamente con la leña y no se vino a masificar hasta entrado el siglo XVII. ¿Por qué? Porque en la época en la cual las ciudades eran muy pequeñas, estamos hablando de aldeas o pueblos, la gente podía básicamente ir a cortar su propia leña o podía ir a comprar leña a otra persona. Sin embargo, a medida que las ciudades crecieron, ya no era tan fácil llegar y conseguir leña. Ahí fue cuando comenzaron a masificarse las minas de carbón, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo. Algo muy importante que notaron los ingenieros del siglo XVI y XVII era de que el agua también podía usarse como una fuente de energía. ¿De qué forma? Notaron de que el vapor de agua podía, por ejemplo, mover cosas, tenía la capacidad de generar movimiento, y esto fue aprovechado. Durante el siglo XVI y XVII comenzaron a construirse los primeros prototipos de máquinas de vapor. La máquina de New Conster, que fue diseñada por ahí, por la primera mitad del siglo XVIII, era una máquina que usaba carbón. El carbón se empezaba a quemar para así calentar agua, y este vapor era utilizado para mover cosas, para, por ejemplo, activar poleas, etcétera, etcétera. En particular, esta máquina estaba enfocada en poder sacar material de una mina. Entonces, con el carbón se activaba un sistema que permitía subir ya sea el agua o el mismo carbón que era extraído de esta mina. Y con el tiempo comenzó a aprovecharse cada vez mejor la potencia que generaba el carbón. En un comienzo las máquinas de carbón eran sumamente eficientes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia? Eficiencia es la energía a partir de cierta energía suministrada, por ejemplo, por esta máquina de vapor, cuánta de esa energía se convertía y se utilizaba en aquello para lo cual había sido diseñada la máquina. Pensemos en un motor. Si hablamos de que el motor tiene una eficiencia del 50%, significa que de toda la energía suministrada, por ejemplo, por el estanque de gasolina, el 50% se va a convertir en movimiento. Lo demás se desecha en calor, ruido, etcétera, etcétera. Y esto hay que ser súper claros. Es imposible, y lo digo tajantemente, imposible. La física nos dice que es imposible generar una máquina que tenga una eficiencia del 100%. Siempre la máquina va a liberar trabajo, que es aquello que nosotros queremos que haga, pero además va a liberar otras cosas, principalmente calor, ya que estamos hablando de máquinas térmicas. Pero, sigamos con nuestra historia. James Watt, durante la década de 1760, hizo importantes mejoras en las máquinas de vapor que permitieron aumentar su eficiencia. Por lo tanto, significaba de que ya estas máquinas requerían menos combustible, menos carbón para poder funcionar, lo que las hizo mucho más rentables, y también produjo de que algunos empresarios se interesaran por invertir en máquinas a vapor. En Francia, en 1770, se creó el primer prototipo de automóvil que funcionaba con una caldera, que calentaba agua, liberaba vapor, y este vapor inducía movimiento en las ruedas, alcanzando la sorprendente cifra de 4 kilómetros por hora. Esa era la velocidad del primer automóvil. Por cierto, con ese primer automóvil también ocurrió el primer accidente, porque la forma de accionar el automóvil no era muy buena, por lo tanto fácilmente se perdía el control, y más temprano que tarde ocurrió el primer accidente automovilístico de la historia en Francia. Pero el carbón no solo se usó para producir energía y movimiento. También, a partir de lo que se conoce como gas de carbón, se produjo por primera vez la iluminación. Las farolitas, esas que nosotros vemos en las películas del siglo XXIX, funcionaban precisamente con gas extraído de la quema del carbón. Y después aparecieron las locomotoras, los barcos a vapor y muchas otras cosas. Gracias al potencial que tenía el carbón en producir movimiento, el mundo cambió derechamente. Con un barco a vapor se pasaba de 3 meses a
unos pocos días de navegación entre Europa y América. Y así fue posible la primera revolución industrial. Pero, el reinado del carbón no duraría para siempre. Más temprano que tarde sería sustituido por un combustible aún mucho más eficiente, que permitiría una revolución aún mayor en la movilidad. Estamos hablando del petróleo. Pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo de esta serie dedicada a los hidrocarburos, por aquí en Física Clara, para que se suscriban, le den like, activen la campanita y si están viendo desde Facebook esto, también le den like y lo compartan. Así que, hasta la próxima.